Esta es una versión extendida de la charla que di en el Congreso de la Asociación Nacional de Contadores, al cual fui amablemente invitado. Por efectos del tiempo, en esa presentación se redujeron muchas cosas que en este momento trato de explicar con un poco de más detalle. Agradezco de nuevo a la asociación por su invitación y les agradezco a ustedes por la atención a estas palabras que voy a decir para ustedes. Muy amables. Se me pidió que les dijera unas palabras acerca del futuro de la auditoría. En términos de empresa, cuando se hace referencia al futuro, generalmente se hace referencia a las realidades del presente y las tendencias que están conduciendo a nuevas realidades, nuevas situaciones o a los horizontes que se tiene la intención de alcanzar. Generalmente se hace referencia a un periodo de 5 años aproximadamente. Cuando uno habla del futuro, en realidad no puede garantizar que exactamente las cosas van a ocurrir como uno considera que van a ocurrir, sino que señala las tendencias que con más fuerza están conduciendo el presente hacia nuevos horizontes que se quieren conquistar, hacia nuevos objetivos que es necesario alcanzar o hacia nuevos desafíos que es necesario enfrentar. Para efectos del futuro de la auditoría y para las personas que les gusta que todo se les resuma en una línea, la respuesta está en la desregulación de la auditoría. Y este es el mensaje que quisiera dejar a ustedes. El futuro de la auditoría está en la desregulación de la auditoría. Los invito a que analicemos esto con algún detenimiento. Para ello es necesario tener bien claras cuáles son las nuevas realidades. La globalización ya llegó a su fin. Esto es muy importante entenderlo para no quedarnos anclados en el pasado. Sobre todo que para la profesión de los contadores, para los entornos contables, la globalización fue una época supremamente interesante que le permitió desarrollar estándares internacionales de contabilidad, de auditoría, de presentación de reportes financieros, de aseguramiento y de revelaciones financieras relacionadas con la sostenibilidad. Quedó la deuda de los estándares internacionales de control interno. Esos estándares surgieron con mucha fuerza, pero han perdido tracción habida cuenta que los redujeron a normas de carácter legal que se orientaron exclusivamente al cumplimiento y que perdieron buena parte de esa fuerza informativa que se generaba al basarla en principios de calidad, técnicos, sólidos, y ahora pues están al vaivén de las distintas jurisdicciones y de los distintos reguladores. Otra cosa muy importante que dejó la globalización es que las firmas de contadores, la profesión, pudo desarrollar prácticas de carácter global, bastante estandarizadas, bastante uniformes, que le permitieron mostrar mejores resultados
en términos empresariales y en términos sociales, pero que se fueron desgastando en la medida en que se unieron la consultoría y la auditoría. Este es un problema complicado en Colombia para efectos de la revisoría fiscal, que une lo que a nivel internacional se considera funciones de auditoría con funciones de consultoría e incluso funciones de otro tipo, y que le resta la posibilidad de tener eficiencia y mostrar resultados tangibles. La globalización llegó a su fin y está siendo reemplazada por lo que algunos llamamos glolocalización, el esfuerzo de tener alcances globales teniendo en cuenta las realidades locales. Otros prefieren utilizar los términos tecnofeudalismo, sistemas de acción, plataformas digitales, capitalismo en la nube, nuevo orden económico internacional, macrocoberturas. Lo importante aquí es entender que estamos frente a nuevas realidades que están reemplazando con mucha fuerza, con mucha solidez en todos los órdenes del acontecer humano, lo que se conoció como globalización. En ese paso cabe destacar un fenómeno surgido a raíz de la pandemia del COVID-19, que es la interrupción de las cadenas de suministro. Un problema muy complicado que no ha sido capaz o que no ha podido ser resuelto utilizando las tecnologías disruptivas más modernas y más eficaces. Por una sencilla razón, porque se ha visto que la interrupción de las cadenas de suministro y por consiguiente la parálisis del comercio internacional en mucho orden se debió no a problemas de tecnología, sino a los descuadres de las balanzas de pago. Por eso, en este momento, estamos viendo un esfuerzo en todos los órdenes comerciales a nivel mundial por el reordenamiento de esas cadenas de suministro, o lo que algunos llaman América primero, Unión Europea primero, Colombia primero, Chile primero, Rusia primero, porque cada uno quiere hacer prevalecer las realidades locales, enfrentando ciertamente sistemas económicos mucho más fuertes. Por eso hoy está claro el mensaje que Trump y Estados Unidos le están dejando al mundo. Usted no me puede poner aranceles a mis productos para beneficiarse usted y perjudicarme a mí. Usted, si lo que quiere es un enfrentamiento conmigo, yo no tengo problema de ponerle 100%, 200%, 500% de más aranceles para que usted venga a mi mercado. Si quiere un tratamiento justo, pues negociemos. Y eso es lo que se ha visto, que los principales países del mundo pues están empezando a negociar con Estados Unidos, y se han visto cambios supremamente fuertes. Otros países que consideran que se creen superiores a todo, como es el caso colombiano en el presente, pues lo único que recibe pues son más dificultades a su comercio internacional, porque esto no sabe negociar. Hoy estamos en un momento en que se volvió un imperativo negociar, y pues eso tiene las características de que para ganar en muchos casos hay que ceder.
El mensaje que yo quiero dejarles a ustedes en este momento es que la globalización pasó a su fin, que en este momento se están buscando reacondicionar, rehabilitar las nuevas cadenas de suministro derivadas después de estos procesos de negociación y que estamos frente a un proceso macro que se conoce como glolocalización, que otros prefieren denominar de distintas maneras. Para los temas contables, esto es, para los temas relacionados con contabilidad, control interno, auditoría, aseguramiento de la información, esto tiene consecuencias muy, pero muy importantes. Voy a resaltar las 5 principales. La primera es que se hace necesario entender los nuevos desafíos derivados del comercio internacional y local. De acuerdo con mi manera de entender, en el presente, en este año 2025, un programa de contaduría, una firma de contadores, una agremiación de contadores que no entienda los nuevos desafíos que se están derivando del comercio, no está ofreciendo una respuesta eficaz y sólida para las necesidades de los clientes y de los empresarios. No es el momento de hablar y repetir normas porque son normas. Eso de decir que ya llegó la última norma no tiene sentido porque es prioritario entender las nuevas realidades del comercio. ¿Cómo? Frente al mismo marco legal, económico, financiero. ¿Por qué unas empresas están cerrando y saliendo del mercado y por qué otras empresas están llegando y dominando al mercado? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué unos fallan? ¿Por qué otros prosperan? Es necesario entenderlo para hacer con urgencia los cambios que se están necesitando. Una profesión contable que se aferre a lo normativo, normas internacionales, normas fiscales, es una profesión que ya no es respuesta eficaz por la sencilla razón de que las nuevas tecnologías están ofreciendo soluciones normativas o de análisis normativo mucho más rápidas, mucho más eficaces. La tarea que tenemos, por lo tanto, es estudiar, analizar las nuevas realidades del comercio internacional y ofrecer a nuestros clientes soluciones de acuerdo con esas realidades, teniendo en cuenta las tendencias y el futuro que se avecina. Una segunda consecuencia es lo que se denomina sistemas de registro a sistemas de acción. De acuerdo con mi entender, es el golpe más fuerte que está recibiendo los entornos contables tradicionalmente reconocidos como sistemas de registro. Hoy la solución de registro pues es aceptada, se necesita, pero no recibe la apreciación y el valor que reciben las soluciones derivadas de los sistemas de acción. Ya no es suficiente el registro contable, ya no es suficiente la elaboración de estados financieros, ya no es suficiente mostrar qué varió de un periodo a otro, de una cuenta a otra cuenta, sino que es imperativo llevar a la acción. Y hoy todos los sistemas informáticos modernos, eficaces, están orientados a la acción. Esto es supremamente importante porque cuando uno va a una empresa con el maletín cargado con un software por ahí,
Si ese software no está llevando a la acción, muy posiblemente no se considere útil. Esto tiene consecuencias muy, pero muy importantes para el cobro de honorarios y para la obtención de utilidades profesionales, porque si usted solamente hace lo derivado del registro, tenga la plena seguridad que va a ser muy poco apreciado y la paga que va a recibir pues no va a estar de acuerdo con sus expectativas profesionales. Si usted quiere ganar más, tiene que estar dispuesto a ofrecer soluciones de mucho más alto valor que le permitan obtener una retribución acorde a lo que usted está ofreciendo. Tercero, la adopción jurisdiccional. Todos los estándares internacionales nuevos, todo o lo que ustedes llaman las normas internacionales nuevas de contabilidad, de reportes financieros, de auditoría, de aseguramiento, están saliendo con la característica de adopción jurisdiccional. Quiere decir que ya no son obligatorias a nivel global, sino que se convierten en un referente o una guía que no es obligatoria porque cada jurisdicción entra a decir bajo qué condiciones, con qué alcance y cómo se va a implementar. Esto en el campo, por ejemplo, de la sostenibilidad ha llevado a que muchos procesos se estén ralentizando, se estén desacelerando, ya no se estén implementando a la velocidad que uno quisiera porque los reguladores están poniendo condiciones diferentes, les están gustando otros estándares, otros referentes y entonces ahí es donde entra a jugar cuál es la fuerza de la profesión, las soluciones reales, efectivas que la profesión ofrece para convencer a las autoridades de la jurisdicción respectiva para que los acojan y los implementen. Un cuarto fenómeno son los estándares agnósticos. En mi manera de entender, el campanazo más fuerte que ha recibido la profesión en los últimos años. Muy fuerte porque ya son estándares emitidos por la profesión contable, pero que no son solamente para la profesión contable, son independientes de la profesión. En este sentido, así es como hay que entender por qué el ISA 5000 el aseguramiento de los reportes de sostenibilidad, los cambios consiguientes al Código de Ética de IESBA y a los estándares del uso del trabajo de otros expertos, porque permiten que otros profesionales, al igual que los contadores profesionales, puedan desempeñarse en el mismo mercado bajo las mismas condiciones, mostrando su propia experticia. Ojo, son estándares emitidos por la profesión contable, por el IAASB, que emite también los otros estándares de auditoría, pero que dice que son estándares independientes de la profesión, agnósticos, que permiten que la profesión contable incursione específicamente en los campos relacionados con el aseguramiento de los reportes de sostenibilidad, pero que muestra que es algo que también otros profesionales pueden hacerlo y que el profesional de la contabilidad lo hace bajo las mismas condiciones, posiblemente con una desventaja, y es que en los estándares esos son, sobre todo por la vía del código de ética, son obligatorios para los contadores profesionales, pero no son obligatorios
para los otros profesionales de la sostenibilidad. Un asunto que merece más atención, pero que desafortunadamente los profesionales contables no lo están atendiendo todavía con la suficiente fuerza, y entonces la consecuencia es que otros profesionales continúan tomándonos más ventajas en esta cosa. Y la quinta consecuencia, de regulación de la auditoría. Yo llamo la atención sobre esto, no porque sea el tema central de esta charla, sino porque es, en mi manera de entender, la tendencia más fuerte que va a señalar el futuro definitivo para la profesión. En este momento, la auditoría es un ejercicio altamente regulado. La labor del auditor está tan regulada que prácticamente el auditor no puede hacer nada si la regulación no lo permite. E incluso tiene que hacer cosas porque la regulación lo obliga. La consecuencia de esto es que para ejercer auditoría prácticamente no se necesita estudiar auditoría, sino solo leer los marcos regulatorios y las exigencias normativas. Eh, por eso muchos critican de que los auditores no se basan en fundamentos teóricos, no tienen capacidad para explicar conceptualmente su hacer y los resultados de su hacer. Es tanta la regulación que asfixia el trabajo del auditor. El problema es que muchos sectores de la contabilidad, de la auditoría, todavía esperan más regulación y no les importa si hay contradicciones, si hay injusticias de una regulación con otra, porque se han acostumbrado tanto a ello que ya no les interesan otras cosas. Consecuencia de eso, la auditoría es muy estudiada, principalmente en sectores académicos en el Reino Unido, que es donde nació la profesión de la auditoría. Se han hecho los mejores estudios sobre las realidades de la auditoría y las mejores propuestas. Como consecuencia de lo anterior, el problema es que nadie lee y nadie estudia esos estudios y esas propuestas. Mucho menos los reguladores, mucho menos los políticos, las agremiaciones contables no les interesa el tema, las firmas de contadores no les interesan esos estudios porque cada uno en el fondo sigue defendiendo su propia parcela, su propio interés. Consecuencia de estas cosas es que la auditoría es considerada una profesión ineficaz o un oficio ineficaz que no es usado para la toma de decisiones empresariales. Y aquí entra en juego lo que dice o que decía el presidente Trump en su primer mandato. Comentaba que hablando con sus amigos, ellos le decían que la carga de la presentación de reportes corporativos era tan grande, tan grande, tan grande, que no generaba ningún retorno sobre esa inversión, que era un gasto inútil y que adicional a eso, ellos no usaban los trabajos y los informes de los auditores, no los usaban para la toma de decisiones empresariales, que ellos estaban mucho más satisfechos con las medidas alternativas de desempeño. Y por eso incluso le sugirieron que ellos estarían muy cómodos si se quitara la obligatoriedad de los reportes trimestrales empresariales, que entre otras cosas son los causantes del cortoplacismo en la toma de decisiones, y que sugerían que se eliminara
la obligatoriedad de la auditoría. Esto es, que cada empresa decidiera si quería o no ser auditada. El presidente Trump en ese primer mandato dijo que le había pedido a la SEC, el regulador de valores de Estados Unidos, que estudiara el tema. No se sabe si la SEC lo estudió o no se sabe si lo estudió y qué resultados obtuvo. Lo cierto es que de esas cosas no se volvió a hablar. Ahora en el segundo mandato del presidente Trump, con esa famosa ley Beautiful Law que recogió tantos temas, tantas cosas y que está generando tantos cambios, eh, sugirieron y estaba en el proyecto de ley que las funciones de la PCAOB, que es el organismo que regula a los auditores de las compañías públicas en Estados Unidos, eh, las funciones de la PCAOB fueran trasladadas a la SEC. Al estudiar esta ley, la conclusión que sacaron es que trasladar las funciones de la PCAOB a la SEC generaba un ahorro en costos muy mínimo, muy por debajo de lo esperado, porque de los objetivos fuertes de esta ley era reducción del gasto y que adicionalmente esto, como las funciones de la PCAOB, esto son fruto de la ley Sarbanes, necesitaba una ley específica. En lo que está en este momento en curso, en la elaboración de esa ley específica, han tocado que sería muy conveniente cambiar la estructura y las funciones, la organización de la SEC y que incluso sería muy interesante o muy necesario cambiar algunos aspectos básicos de la legislación de valores de Estados Unidos para facilitar lo relacionado con los criptoactivos y las criptomonedas, porque entre otras cosas, la actual ley de valores no permite un desarrollo ágil y adecuado de estas cosas, con la adición, y eso sí ha quedado muy claro, de que el sistema actual de auditoría no permite una auditoría eficaz, rápida, eficiente de los criptoactivos y de las criptomonedas. Eso es lo que en este momento está en debate, está en análisis. Lo importante aquí es resaltar es cómo nos están diciendo, ustedes no son eficaces, ¿sí? Eh, lo que es claro es que es una función de cumplimiento, está orientada a satisfacer a los reguladores. Muchos alcanzan a decir que incluso los reguladores tampoco utilizan los reportes de auditoría para la toma de decisiones. Consecuencia, ustedes la ven muy fácil, muy sencilla. Hay que quitarle regulación a la auditoría. Esa es como la necesidad más sentida y se esperaría que los auditores colaboraran en esa desregulación. Lógicamente que eso implica mostrar una contrapartida de eficiencia de la auditoría para la toma de decisiones. No basta con decir que somos obligatorios, porque precisamente lo que quieren es quitar esa obligatoriedad. Por eso, una de las preguntas que surge o uno de los desafíos que surge es si les quitan los subsidios a la profesión. Ojo, porque esa regulación en exceso es considerada un subsidio. Eh, las grandes firmas de auditoría, toda la profesión de auditoría
es considerada que está subsidiada y otros profesionales consideran, ¿y por qué a nosotros no nos dan subsidios similares? Quitándole esos subsidios a la profesión auditora, queda la pregunta de si podrá ofrecer a los clientes soluciones que sean creíbles, no que sean legales, no que sean obligatorias, sino que sean creíbles y verdaderamente aporten valor. Hoy el desafío está en cuál es el valor que usted está aportando con el trabajo que está haciendo. Y la gran pregunta que le hacen a los auditores es, señor auditor, esto, ¿usted qué valor está entregando? ¿Sí? Insisto, no es creíble decir, no, pues yo estoy haciendo lo que la ley dice, lo que la norma dice, lo que el estándar dice. La pregunta es, ¿cuál es el valor tangible que estamos ofreciendo? Y como consecuencia de esto, la gran pregunta, ¿la profesión auditora tiene la capacidad para sobrevivir? ¿Tiene la capacidad para tener éxito en un entorno no regulado? Lo que haga la profesión en estos próximos 5 años, tenga la plena seguridad que va a definir su futuro. Si se aferra a las normas, si se aferra a la regulación, si se aferra al cumplimiento, seguirá siendo eso obligatoria, pero ineficaz. Si acepta el desafío de la desregulación, tenga la plena seguridad que tendrá que mostrar cuál es el valor, cuál es la utilidad de lo que está haciendo para la toma de decisiones. Es un desafío para todos, es un esfuerzo que todos tenemos que asumir. Yo sé que resumir estas cosas en unos pocos minutos no es suficiente. En mi libro Inteligencia Artificial, Desafío para Contadores y Auditores, encuentran ustedes en detalle todas estas cosas que les acabo de mencionar. Encuentran los estándares resumidos en español y analizados con los enfoques que le estoy mostrando de adopción jurisdiccional y de estándares agnósticos para que ustedes los puedan entender en detalle y vean cómo la causa de la desregulación de la auditoría en el fondo es una causa que nos conviene a todos.